¿Preguntas tú, Radha? Sí. ¿Segura que sí? Sí. Bueno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, texto 37. En el templo de Sri Radha Govinda Mandir. Vamos a leer ahora las instrucciones del señor Kapila, titulado el texto 37. Traducción y significado de su divina gracia Srila Prabhupada. ¿Cuál es el sánscrito? Dejan chatan nachara masti tangutistava sido vipasyati yato diagama swarupan daiva upetan ata daiva vacha apetan vaso yata prakritan madira mandanaha. Traducción, vamos a repetir por favor. Radha. Habiendo recuperado su verdadera identidad, repetimos por favor, Radha. El alma perfectamente iluminada no es consciente de los movimientos y actividades del cuerpo material. Tal como una persona ebria no puede entender si está vestida o no. Traducción, voy a leer yo solo. Habiendo recuperado su verdadera identidad, el alma perfectamente iluminada no es consciente de los movimientos y actividades del cuerpo material. Tal como una persona ebria no puede entender si está vestida o no. Significado de su divina gracia Srila Prabhupada. Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu explica ese estado, la persona cuya mente se ajusta por completo al deseo de la suprema personalidad de Dios y se ocupa en el servicio del Señor al 100%, se olvida de las necesidades de su cuerpo material. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Syaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syadaita Gadahar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, aquí este verso nos habla del alma que está totalmente absorta en el servicio devocional, que se desidentifica del cuerpo. Y tenemos casos muy ejemplares de esto, que Srila Prabhupada los menciona a lo largo de sus significados y conferencias y clases y sus libros. Por ejemplo, Haridas Thakur, que fue martirizado en 20 y tantos mercados, y lo latillaron y aparentemente dejó el cuerpo y luego volvió a revivir. Por los poderes místicos del Señor Chaitanya. Otro caso así es, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo. Prabhupada explica también ese caso. Otro caso parecido también es el caso de, ¿cómo se llama? Así de, mismo Srila Prabhupada. Los médicos, en el reporte que hicieron los médicos, el médico que lo atendió, los médicos en Inglaterra, que su enfermedad era muy grave de diabetes de tipo 2, muy avanzada, estaba en una etapa muy avanzada, muy difícil, cuando ya estaba a punto de partir. Entonces, Srila Prabhupada, él dijo el médico que otro hombre en su lugar estaría gritando, ¿no?, del dolor. Y Srila Prabhupada estaba ecuánime, imperturbable. Vaya, no se veía, y cuando deja su cuerpo lo deja así, tranquilo, ¿no? Mucha gente cuando deja el cuerpo sufre, agoniza, es horrible, salir del cuerpo es horrible, o sea, es una situación muy difícil. Y Prabhupada usted lo ve en santa paz y su boca haciendo, obviamente, ¿verdad? Prabhupada hacía así cantando el santo nombre, su boca está. Y explica también los Shastras, estaba yo leyendo en la Vedic Encyclopedia, Vedic Encyclopedia que está hecha por la República Checa, de Prabhu, de Jan Mares, es un Bhakta Jan Mares. Muy bonito, documenta con muchos Shastras cómo es la partida del cuerpo y cuando son los síntomas de que un alma, por dónde sale el alma. Dice que cuando sale así por la boca es cuando se abre la boca,
porque está cantando el santo nombre. Y va directo, bueno, eso sí, también así son síntomas de que cuando parte del lado de la cabeza va directo al mundo espiritual, o sea, va a los elevados planetas, destinos elevados. En cambio, las personas que ven los yamadutas hasta defecan y orinan, porque por ahí sale el alma, por las partes bajas, que son las puertas que dirigen a los narakas, incluso los infiernos, y ven a los yamadutas. Pero es interesante que hablando del cuerpo, aquí se nos permite entrar en un tema muy bonito de análisis, de estudio para los Vaishnavas, que es el cuerpo del Señor Krishna. Hay un artículo muy bonito fue escrito en el Journal de Vaishnava Studies, también en Back to Godhead. En ese tiempo, cuando mi maestro espiritual, bueno, ¿cómo se llama? No había sido tan atacado por las personas, la ultraortodoxia de ISKCON y ¿no? Por ciertas declaraciones de misericordia que él mismo las rectificó luego, pero sin embargo el ataque continuó. Ya, así es el mundo material. Pero bueno, no entraremos en un tema, luego podemos leer algunas cosas. Yo quiero aprovechar esta clase y otras clases que vienen para leer algunos temas interesantes que sirvan de información a los devotos. Y este tema de la partida de Krishna, el cuerpo de Krishna nunca ha sido material. Es interesante que en ese artículo analizo, que es un artículo presentado en la UCLA, en la Facultad de Estudios de Religión, sobre cómo Krishna define su cuerpo como una forma trascendental, o sea, no material, no prakrita, porque hay una teoría de los mayavadis y utilizan los mismos textos del sánscrito, como la del descenso de Krishna, y Sriyami Aham, yo mismo me creo, y Sriyami también significa no es, yo me manifiesto, no nada más creación. Yo dice que Krishna crea un cuerpo material y él se mete en ese cuerpo material, algo así como pasa con la deidad, ¿sí? Algo así, separando el espíritu de Krishna con el Sachitananda, cuerpo de Krishna. Resulta que ese es un gran insulto, un sacrilegio, una gran blasfemia contra el Señor Supremo, de acuerdo al Vaishnava Tantra del Padma Purana, que se dice que aquel que piensa que Manyate Budhaya Bubi, que piensa que el cuerpo de Krishna, sí, es Buba, o sea, terrenal, de tierra, de físico, que esa persona Sutrismiti, que debe ser excomulgada, o sea, esa persona no puede ya, es tan pecaminoso ese acto que esa persona queda automáticamente excomulgada, o sea, ya no tiene lugar, pero toda su piedad que le permite practicar las reglas del Sutri y Smriti, y queda completamente desprovista de toda piedad, ¿sí? Y esa persona, si uno la ve, es tan contagioso ver una persona, es tan pecaminosa que si uno la ve debe tirarse al Ganges a bañarse con todo y ropa, que es un tipo de expiación, que si no lo lee, creo que sí, no me acuerdo, se me fue el nombre sánscrito porque se menciona en varias parishastas, que parece que no es muy, me tiro al Ganges o me baño con todo y ropa en un lugar sagrado, y qué sencillo pecado, qué expiación no, pero tiene un valor simbólico muy fuerte o espiritual en la cultura védica. Este tipo de expiación, cuando uno se tira con todo y agua a los ríos sagrados, es para lavar pecados muy fuertes, tiene ese poder. Es como, por ejemplo, para nosotros ya tenemos en lo que se llama el paradigma de una palabra, como lo dijo este famoso, ¿cómo se llama? Hay un lingüista muy famoso francés que estudió todo esto, de cómo los palabras tienen un paradigma lingüístico, ¿no? En nuestro horizonte cultural. Escuchamos Krishna, pero automáticamente para nosotros representa muchas cosas, el Señor Supremo, el Santo Nombre. Y para alguien que tiene fe y lo ha experimentado, tiene ese valor, pero alguien que simplemente ni conoce de Krishna, dice, ¿Krishna? ¿Quién es Krishna? O sea, no vale. ¿Sí me explico? Porque está fuera de su horizonte cultural, de su paradigma lingüístico. La palabra tiene un paradigma. No es la Bachelard, es otro francés lingüista muy famoso que estudió todo esto. Pero el punto aquí es que es interesante que así en la cultura védica bañarse con ropa en el agua es un pecado, es para expiar pecados muy graves, como pensar que el cuerpo de Krishna, ver una persona que ha hecho el pecado de pensar que Krishna tiene un cuerpo mundano.
También por eso Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, que dice, Avayananti man mudja, manun sintanunasita, param baban ayananto, mamabuta majeswaran. Que solamente los tontos piensan. La mudjas, Krishna usa la palabra mudja varias veces en el Bhagavad Gita. Mudja significa terco, burro en sánscrito. De ahí viene la palabra murka en hindi y en bengalí, que significa tonto, un terco, burdo. O sea, Krishna lo dice. Krishna no era de esos de... Krishna, digo, no vamos a abusar de eso tampoco, ¿verdad? Porque lamentablemente ahorita la gente, como decía, han dicho muchos, ¿no? Muchos eruditos, también profesores de artes marciales, que ahora se ha creado una sociedad de niños así sentimentales. ¿Cómo se les dice, Radha? Es así que no les puede decir nada. Generación de copos de nieve. Generación de copos de nieve, que dicen algunos maestros de artes marciales, ¿no? Que dicen, qué bárbaro, dice, o los maestros también que educan a los niños, ¿no? Ya no los puedes gritar, no les puedes decir nada porque es santo Dios, todo les ofende, ¿no? Generación de copos de nieve. Bueno, todo, ¿no? Y por eso, pero Krishna no es así, que dice, Avayanan timamudha. Krishna dice, son mujas, tontos, burros, necios, tercos. También dice Krishna, Senham prakasya sarvasya, yoga maya samam, Avayanan timamudha, manun sintanun astritan. Ellos piensan que ¿verdad? Yo tengo un cuerpo, yo me he tomado manusin tanun asitan, que yo nazco, que yo me refugio un cuerpo hecho humano, material, así como el ser humano. Param baban ayanantó, desconocen que mi naturaleza trascendental, mamabuta majeswaran, como el Señor supremo de toda la existencia cósmica. Buta significa lo creado en este mundo, ¿sí? En este mundo. Yo soy el que controla el poder como el Dios supremo de todo lo que existe. Y luego dice, Mogasa, Moga Karma, no, Moga Yana, Bicheta, Saha, Asurin. Las personas que aceptan eso, dice, Asurin, dice, pierden, Mogasa, Moga Karma, no, todas sus buenas actividades piadosas, ritualísticas que hayan hecho, religiosas, piadosas, todo eso, Moga, se echaron a perder, ya se acabaron. Las extinguieron. Moga sa, moga karma, no. Moga yana, bichetas, ajá. Su conocimiento del yana, estudiar los Upanishads, conocimientos así, todo eso. ¡Pum! Queda destruido. Todo el mérito de sus prácticas de yana es destruido. Surin, Rakshasin, Cheiva. ¿Por qué? Por seguir esos conceptos, ¿verdad? Rakshasin, Asurin, Cheiva, de demonios, Rakshasas, asuras, gente demoníaca, perversas, demoníacos, ateos. Dice, vamos a decir, ¿cómo decir este último? Moga sa, moga karma, no, moga yana, bicheta, saha, asurin, raksisa, prakriti, mohinisita, mohini prakriti. Por lo tanto, están hechizados por mohini prakriti, por la ilusión de la energía ilusoria. Mohini sí, una muchacha muy bonita, como Mohini Devi. Y así lo vemos los asuras, ¿verdad? Así, ¿no? En eso está, ¿no? Por eso cuando el señor Vishnu quiso quitarle el néctar, ¿sí? Porque hay gente tan asura, ¿no? Que niega las escrituras reveladas, ¿no? De hecho, hablan de la mitología de la India, ¿no? Esos los marxistas, sobre todo, todos, pero más los cristianos y los hindúes modernistas, influenciados, que han sido también lavados de coco, con todo respeto, ¿verdad? Ese lavado de cerebro, que tienen esa programación ya en su mente. La mitología de la India es simbólico. No, Mohini, Krishna, eso es una historia real, ¿sí? Hay cosas obviamente simbólicas en el Bhagavatam, pero en este caso es una historia real. Los devas todo eso es una realidad. Krishna lo asegura muchas veces, dice, yo soy el néctar que surgió del océano, cuando habla de su opulencia, hace referencia a, ¿cómo se llama?, a ese pasatiempo de la batida del océano de los devas en el décimo capítulo del Bhagavad Gita. Krishna no anda con cosas. Entonces, allí, ¿verdad? Esa es la mentalidad demoníaca, pensar que el cuerpo de Krishna es material. Y se dice también en el séptimo canto lo mismo, que quien piensa que Krishna tiene un cuerpo mundano, o es un hombre mundano, un cuerpo material, esa persona también debe, o el maestro espiritual, debe ser echada de todos los rituales, pierde todas sus actividades piadosas, todo su karma, bueno, todo se aniquila, queda aniquilado. Ya se pierde todos sus méritos. Es lo mismo. Entonces vamos a leer aquí una parte interesante que tocamos de mi tesis doctoral, de una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India. Lo pueden comprar en Amazonas este libro,
en Amazon, en More Books, son las editoriales así. Vamos a ir un poquito sobre una parte que hablamos sobre acerca de las concepciones, ¿sí?, del origen de la, ¿cómo se llama esto? De las concepciones, refutando el paradigma, ¿no?, las concepciones sobre la aparición de Krishna. Vamos a ver ahorita la aparición de Krishna, la desaparición de Krishna. Vamos a leer. Dice así: muerte o ascensión. Aunque los actos milagrosos no son fenómenos que competen ser demostrados por la historia, al abordar una celebridad de esta naturaleza, es una gran celebridad como es Krishna, es justificable revisar esa parte que de una forma u otra ha marcado las creencias y el pensamiento filosófico en la historia de India. Así como en la actualidad se han propuesto teorías que niegan la ascensión de Jesucristo y su resurrección, incluso hay tratados que afirman que Cristo murió en Kashmira y que allí está su tumba. También hay una tumba que encontraron en Israel, ahí en Jerusalén, al hacer un condominio, una tumba que tenía unas cajitas que usaban los judíos donde ponían los restos de sus muertos, ¿no? Y es una familia y resulta que precisamente ponen, como dicen los testamentos, los hermanos que eran Juan y otros Santiago, no me acuerdo, que eran los hermanos de Jesús, están allí una familia y también el esposo, los papás son María y José y el esposo y esposa eran Jesús y María Magdalena, ¿no? Y estaban los huesos y los restos. Y esto creó un revuelo en la academia y los ateos militantes estaban diciendo, ya ven, aquí está la prueba de que no hubo resurrección, etc. Pero estudios rigurosos mostraron que eso fue una familia cristiana posterior a la época de Cristo, un poquito posterior, digo, no tan de 2000 años. Después de hacer muchos estudios, pues hubo varias familias que adoptaban los nombres de la familia divina de Jesús. Pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Que así también hay teorías, ¿no? Dice así: Prabhupada indica, a pesar de su educación mundana, dichas personas carecen de fe y están infectadas por la mentalidad atea. Ellas siempre están muy ansiosas de celebrar que el Señor Krishna era un hombre ordinario que fue matado por un cazador. Ahora, como se señaló, según Ward, era un endologista británico, después de su cremación de Krishna, sus huesos fueron guardados en una caja y puestos dentro de la deidad de Jagannath Puri en Orissa. A este concepto se adhieren algunas secciones del budismo del Tíbet, según los hallazgos de Noptovich y Rudrish. O sea, hay un texto que se encontró en un monasterio de Ladakh o Lhasa, que habla de la vida de Jesús, que fue allá a Tíbet, cuando fue a la India, fue a Jagannath Puri, luego fue a Tíbet y todo eso. Y es interesante que ahí también se dice precisamente esta teoría que vamos a leer ahorita, que en Jagannath Puri están las reliquias del cuerpo del Maya Sarira de Cristo. Ahorita vamos a hablar, los nuevos hallazgos que se han encontrado sobre esto, que no vienen en mi tesis. Y dice, según los huesos fueron guardados en una caja y puestos dentro de la deidad de Jagannath Puri Orissa. A este concepto se adhieren algunas secciones del budismo del Tíbet. No obstante, al analizar todos los factores que rodean el asunto, si Krishna hubiera muerto de un simple flechazo, como cualquier mortal, siendo este un kshatriya, o sea, un rey, un príncipe, ¿por qué lo considerarían divino los brahmanas? Es un tema muy importante. De acuerdo al Bhagavatam, basado en las observaciones directas de los testigos quienes lo acompañaban en sus últimos días manifiestos en la tierra, Uddhavi Maitreya, la herida que le hizo el cazador fue en el pie. Y este tipo de herida no es inmediatamente letal. O sea, si a ti te hieren en el pie, solo que, no sé, te embarres ahí excremento de caballo para que te dé tétanos o una cosa y que te haga una infección y no te la cuides, pues te daría una infección, ¿no? Una gangrena, pero no, una herida en el pie no te mata, ¿no? O sea, eso se cura muy rápido. Y el sistema ayurvédico los chakras conocían eso, para las heridas en las batallas se curaban. Ahora, pero las mismas fuentes, o sea, mencionan, o sea, el Mahabharata, el Bhagavatam, el Vishnu Purana, que son las fuentes de la vida de Krishna, incluso el Bhagavata, ¿cómo se llama esto? Otro Bhagavata Devi Purana, ese también, que es un Purana apócrifo, lo mismo dice, ¿no?
que en la batalla de Kurukshetra Krishna fue herido por el gran arquero Bhisma en su pecho, y esto lo atestiga el Bhagavatam 1.9.34. Mamá Nishita Sarira Viduta Manatva, por las heridas ocasionadas por mis flechas. O sea, es interesante, dice, considerando que muchas veces Bhisma mató de un flechazo a colosos, o sea, hombres muy fuertes, mientras que a Krishna lo flechó en su cuerpo, sin que lo detuviera. Sí, o sea que en la batalla de Kurukshetra habla como Bhisma lo dice también el Bhagavatam, lo llenó de flechas a Krishna en el cuerpo y le salía sangre de su cuerpo, en su pasatiempo, en su lila, ¿verdad? Porque es un lila, ¿no? Y no lo paró, agarró su rueda de la cuadriga para ir sobre Bhisma Deva para proteger a Arjuna. Sí, considerando que muchas veces, de un flechazo mató a colosos, a hombres muy fuertes en la batalla de Kurukshetra, dice, y se como una flecha en el pie lo hubiera podido matar. No. Esto recuerda lo que le pasó en la épica griega con Aquiles, en la mitología griega, bueno, en la épica porque ya se ha comprobado que sí fue histórico este caso. La leyenda cuenta que Aquiles lo matan de un flechazo en el pie, pero no, eso además es una transculturación de la historia de Krishna ahí. Pero no es el caso natural, no morir de inmediato de un flechazo en el pie. O sea, a ti te puede meter un flechazo en el pie, pero digo, solo que pisabas popó y no te libara la herida ni nada, se te infectaría, ¿no? Pero no, eso no y no se muere una inmediata. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Ahora, dice, es el Bhagavatam, dice, justo cuando el cazador Yara, quien se acercó al lugar, confundió el pie del Señor con la cara de un venado, pensando que había encontrado una presa, Yara hirió el pie con su flecha, cuya punta se había hecho del residuo de hierro del mazo de Samba. Las palabras en sánscrito son Tatsu, Charanam, pie, si hirió, Sua, su flecha, Laudaka, el cazador. Porque Vishwanath Chakrabarti Thakur explica, ¿verdad?, que en realidad todos esos pasatiempos fue una ilusión de Krishna, porque en realidad la flecha ni siquiera tocó su pie. Pero eso, digo, a nivel, digamos que queda el testimonio histórico del Bhagavatam para que la gente materialista quiera no creer en Krishna deje ese pasatiempo. Luego dice, profundizando en el tema, Bhagavatam 10.31.16, narra que todavía pasó algún tiempo después del flechazo, y cuando Vasudeva quiso partir, o sea, Krishna, sin usar el sistema de yoga para reproducir la combustión espontánea. Esto es un fenómeno que se da que todavía no tiene explicación. De gente de repente, ¡pum!, se le prende el cuerpo y nada más se quema su cuerpo y se mueren. Si no se les atiende, o sea, se prende el cuerpo de su cuerpo. Y esto lo hacen los yogis con el poder místico, con el sistema Aragni, para prender su cuerpo. Sin hacer eso, él entró, o como lo traducen varios expertos, se ascendió a su morada y hubo señales divinas. Esto lo argumentó Sukadeva Goswami. Mi querido rey, debes entender que la aparición es aparición del Señor Supremo, la cual deslumbra aquellas almas corporificadas, condicionadas, son en verdad realizadas por su energía ilusoria, exactamente como la actuación de un artista dramático. Si el Señor Krishna trajo al hijo de su guru de regreso del mundo del rey de la muerte, de Yama, en el mismo cuerpo, y como último dador de protección te salvó de morir quemado por el Brahmastra de Aswatthama, él conquistó en la batalla aún al señor Shiva, quien lidia, o sea, quien pelea con la muerte y con sus agentes, y él ascendió al cazador Yara directamente al reino de Dios en su cuerpo humano. ¿Cómo tal personalidad sería incapaz de protegerse a sí mismo de la muerte? Bhagavatam 11.31, texto 11 al 12. El lugar histórico fue Somanath, en Balkatirtha, el lugar de Pravasa, en las orillas de un afluente, un río, una rama considerada antiguamente el Saraswati, ahora se llama el río, le dicen Girán, en el actual estado de Gujarat, donde hasta la fecha se encuentra una placa en memoria. Esto lo escribí cuando todavía no habían hecho el templo que ya hicieron allí en un árbol donde está el lugar, y ahí está un templo ya de la partida de Krishna. A una distancia considerable de Jagannath Puri, Orissa, está muy lejos de Jagannath Puri. El testimonio de los sabios de esa fecha fue Yada Mukundo Bhagavan Ivan Mahi Yaho Santana Sravaniya Sakata Taradra Viprita Budachetasan Abadra Geturkali Anavartata. Cuando la personalidad de Dios
el Señor Krishna se fue de este planeta Tierra en su propio cuerpo, desde el mismo día Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Srimad Bhagavatam 1.15.36. Srila Prabhupada comentó sobre el versículo. La era de Kali apareció justo después de la batalla de Kurukshetra, pero no pudo ejercer su influencia debido a la presencia del Señor. Él, sin embargo, dejó este planeta Tierra en su cuerpo trascendental, y tan pronto como se fue, los signos de Kali Yuga comenzaron a manifestarse. Recapitulando, es indicativo cómo a partir de la desaparición de Krishna se inicia una era cronológica en la India, análogamente como la era actual se basa en Cristo. Esto muestra que fue un acontecimiento significativo. El crítico W. Wilkins escribió: cuando Vishnu en la forma de Krishna ascendió de nuevo al cielo, dio comienzo a la cuarta era, o sea, Kali Yuga. Edward Schultz también le escribió: Redentor que resalta hasta las profundidades del cielo por la fuerza del amor y el sacrificio. Esta idea fecunda en otras culturas aparece por primera vez en Krishna. De acuerdo al profesor Dennis Hudson, el Mahabharata 1.16.5 atestigua: el cuerpo trascendental de Krishna ascendió más allá del cielo hacia su morada suprema. De esta manera, los escritos han considerado evidencias documentales dentro de este sistema de pensamiento filosófico y religioso. No obstante que la misma tradición reconoce que para confundir a los infieles, en la misma manera en que Krishna podía dislocarse, o sea, aparecer en dos lugares, en muchas formas iguales a él, y emanar de sí los universos materiales y todas las formas de energía material, también generó un cuerpo material como cualquier ser humano ordinario. Sutta Goswami verifica: el Señor Supremo abandonó el cuerpo que había manifestado para disminuir la carga de la tierra, al igual que un mago. Él abandonó un cuerpo para adoptar otros diferentes, tales como de la encarnación, pese, etc. Srimad Bhagavatam 1.15.35. Srila Prabhupada presenta la interpretación de la fe Vaishnava. Él no tiene un cuerpo material. Bajo tales circunstancias, que el Señor muera o deje el cuerpo es un acto de un mago, como el acto de un mago. El mago muestra mediante sus trucos que es cortado en pedazos, reducido a cenizas, que se ha quedado inconsciente por las influencias sinópticas, pero estos todos son espectáculos falsos. Los asuras, los infieles, creen que el Señor ha dejado de existir, tal como la audiencia ignorante cree que el mago quedó reducido a cenizas y que fue cortado en pedazos. La conclusión es que el Señor no tiene un cuerpo material, por consiguiente nunca será matado en virtud de su cuerpo trascendental. Dile a tu mamá que puede emparejar por favor la puerta porque entra un aire bien fríote aquí. El comentador Vishwanatha Chakrabarti Thakur da un ejemplo similar narrando la historia de un mago en su comentario 11.35. Y luego voy a leer la sesión 447. Existen otras leyendas acerca de Sri Krishna provenientes del pasado, como señala Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 23.117, texto 18, que Chaitanya refutó y las explicó en su sentido correcto. El Señor Krishna era una encarnación de un cuervo o la encarnación de un Shudra de la tribu negra. La encarnación del pelo negro de Vishnu Keshavatar. En referencia a esta última, aparentemente mencionada en el Mahabharata, el Vishnu Purana y el Bhagavatam, ha sido analizada y traducida en su correcto sentido por Rupa Goswami en sus libros y por su comentador Baladev Vidyabhusana. También Jiva Goswami ha disertado y elucidado este punto en el Krishna Sandarbha. Aunque todas esas suposiciones de por sí han sido refutadas por los acharyas Vaishnavas, no obstante sirven como fósiles históricos o pruebas que reconfirman más la historicidad de Krishna, puesto que hasta los incrédulos del pasado, como los Jainas, budistas, etc., lo atestiguaron. Y bueno, aquí me gustaría hacer un update, o sea, una actualización sobre el tema. Investigando precisamente sobre la partida de Krishna, tenía interés saber más sobre las reliquias. Radita, ¿puedes empujar el tronco de la chimenea hacia allá, por favor, para que se caliente? Porque con la apertura de puertas y con todo eso, con la mano, mija, con las manitas, por favor. Gracias. Acomódalo para que empiece a quemar. Eso, mételo más, por favor. Bueno, entonces le escribí al templo de Jagannath Puri, por favor, no está bien puesto. ¿Puedes dejar ese cuaderno tantito, desastraerte de tu
trabajo y eso, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces resulta que le escribimos al rey de Orissa, le escribía al departamento de Puyaris, al departamento del templo, y hasta la fecha no recibí respuesta, pero me llegó un pequeño mini documental de un investigador también hindú erudito, que investiga todas esas cosas así extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, saca como un templo que es allá de, por lo menos del siglo, no sé, ya lo estudian los arqueólogos, es una pequeña estela que está en una de las columnas, un templo del siglo IV de Cristo, que hay un relieve de una persona hindú de esa época yendo en bicicleta, una bicicleta. O sea, que habían inventado una bicicleta en ese tiempo, o bien los turistas que ven el futuro lo vieron y lo plasmaron, o otras personas usando móviles, o sea, clarito está el móvil, o sea, ¿no? De esos así, de esos que tienen antenitas, o sea, se ve claritito y todos los detallitos, o sea, porque los reyes veían el futuro. Bueno, en fin, bueno, este devoto saca una cosa interesante sobre este tema de las reliquias de Krishna. También en otro foro de devotos eruditos que hay en ISKCON, un devoto preguntó, que es un profesor académico devoto, ¿verdad? Que es devoto y es profesor académico, preguntando sobre esto. Pero ahí nunca dieron respuesta, pero este devoto da la respuesta, el hindú, este académico hindú que les digo. Resulta que cuando Krishna partió, y eso está documentado en los textos del templo de Jagannath Puri, y ¿cómo se llama? Y otros, como digo, existe esa leyenda también en los textos tibetanos y otros textos budistas tibetanos, de que, también la tradición oral, de que efectivamente cuando Krishna partió dejó ciertas reliquias, y esas reliquias se ponen en el corazón del señor Jagannath, porque hubo un brahmana, ahí dicen cuál fue el brahmana que las trajo hasta Jagannath Puri, está ahí un récord, hay un registro en los documentos de Puri, que entonces este brahmana, y lo que Krishna dejó fue esto, que dicen que es su corazón, que creó un corazón, y es un disco de metal así seccionado, hecho de una manera muy magistral, que dicen que se mueve y se abre así como ¿cómo les diré? Así que es un disco así que quedó, que es como tipo, la estudiaron que es tipo de níquel, platino y no sé qué, lo han estudiado un poquito de las aleaciones que tiene. Y ahorita va una cosa muy interesante. Probablemente ustedes hayan visto, ¿verdad? Porque ahorita es imposible no ver el cine. Si uno viaja en el bus, pasan el cine. Uno en avión, pasan cine, ¿no? Hasta Prapa comenta, bueno, yo no me gusta ir al cinema, no soy adicto a eso, pero a veces sí veo documentales o alguna cosa que me sirva, alguna película, ¿verdad? Yo sí veo, o sea, pues no voy a decir que no, pero digo, lo ideal no ver nada de eso, pero estar nada más en una cueva cantando yapa, ¿verdad? Pero bueno, en la universidad me ponían a hacer estudios, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle ahorita. Pero el punto aquí es que hay una película documental sobre los restos de Buda, las reliquias de Buda, y de hecho han hecho películas también los chinos de esa historia, que unas reliquias del señor Buda, de lo que quedó de su cuerpo, cuando él entró en su samadhi, quedaron dientes, quedaron varias cosas de su cuerpo que están en varias partes en Sri Lanka, están otras en China, otras están en varias partes, sí, las reliquias del señor Buda. Entonces resulta, varias partes las mandaron los budistas, unas están en China, y cuenta su historia, su leyenda, su geografía, que cuando una vez iban por el desierto de Gobi, las atacaron unos dacois, unos bandidos de allí, que eran como los mongoles, tipo mongoles, las agarraron a un monje, mataron al monje que las llevaba, y cuando abrieron así, estaban esas reliquias, ¡fum! Hizo una iluminación tremenda, ¿no? Las reliquias de Buda, así como la reliquia del manto de Turín, que ya se está retomando por los estudiosos, porque no se explica cómo se pasmó, o sea, para ese tiempo la energía que pasmó el cuerpo de Jesús, que quedó impregnado en ese manto. Claro, ateos militantes, porque hay una cosa que sacaron los estudios, que obviamente tuvo que haber sangrado el cuerpo, y si Cristo había muerto, y el dogma de la resurrección dice que estaba muerto y revivió, ¿cómo es que un cuerpo? Claro que se puede explicar que ese sangrado fue cuando volvió a la vida, ¿no? Después de su etapa de samadhi que hizo y su poder místico, vuelve a la vida, pero al volver a la vida es cuando sale esa sangre, ¿no? No necesariamente, pero con tal no contradecir el dogma de la resurrección, la iglesia lo había rechazado, porque le hicieron un estudio de carbono 14, que la influencia del carbono 14 te daba por lo menos a lo más tardar el año 13 antes de Cristo. Pero el problema es que el carbono 14 tiene un problema muy grave. Eso lo explica
la revista Nature, que fue una investigación sobre eso, esa cita la saca en Forbidden Archaeology, Arqueología Prohibida, la historia oculta de la raza humana, de Prabhu Sadaputi y Prabhu Dutakarma Das, los dos científicos de nuestro momento, el Bhakti Institute, que el carbono 14, por ejemplo, si yo saco algo de la tierra, un hueso, tiene que ser material orgánico, hueso, madera, cosas así, más bien orgánico, sí, un ser vivo, porque absorbe el carbono con el sol del momento y luego lo entierran y ahí se queda impregnado y ya puede ver la época o acercarse a la época. Pero si queda una reliquia, puede ser de hace 20.000 años y yo la dejo expuesto a la luz así, si no es inmediato el estudio, con el paso de los días se contamina con la actual y altera la fecha. Por ejemplo, se han encontrado moluscos que tienen antigüedades de millones de años, ¿no? Moluscos, ¿no? Y son moluscos vivos así, que lo agarran y lo ponen. O sea que es bastante, pasa esa contaminación. Así, la pequeña muestra que le hicieron al manto de Turín, el que ha estado expuesto tanto tiempo a la intemperie, que estuvo expuesto, o sea, obviamente que está contaminado. Entonces no puede ser exacta esa fecha. Pero han encontrado semillas, han encontrado, polen y otras así indicios de que es del polen y de cosas de plantas típicas de hace 2000 años en el área del Medio Oriente, ahí ¿cómo se llama? En Judea, en Jerusalén. Entonces también el tipo de materiales de la tierra, así han encontrado que tiene restos todavía de esa época. En fin, pero cómo se impregnó ¿cómo se llama? Esa imagen del Señor Jesucristo, con todas las heridas, todo está perfecto, es un gran misterio. No se puede explicar, sé que fue una luz que mandó, así como hablamos de la regia de Buda. Resulta que cada 12 años, me corregirán si me equivoco, ese disco dorado que son las reliquias de Krishna, que quedó cuando fue el cuerpo de cenizas, ese disco así, que dicen que es su corazón, que es el corazón de Krishna, lo cambian. Y resulta que hace 12 años hubo un apagón, hace unos años, la última vez que lo cambiaron, un apagón en Jagannath Puri. Se apagó todo, se acabó, todo apagado. Y fue en el momento en que, porque cada 2 años le cambian la dedal, la cambian de diferente, ¿no? Los brahmanas explican en el libro de los Patir por Jagannath, hacen meditación y cantan, y entonces les revela qué árbol deben ir a cortar para hacer la siguiente murti, el señor Jagannath. Ya lo traen, lo labran y lo ponen. Y entonces le cambian esa parte del corazón, el corazón de Krishna, ese disco que quedó cuando Krishna partió, que bueno, dejó su cuerpo ese de imitación, Maya Shakti, dejó esa reliquia. Y cuando se lo cambian, dice, cuando lo tienen que agarrar con guantes, porque tiene mucha carga eléctrica, así. Entonces tienen que agarrar con guantes así de alta tensión. Pero cuando han hecho los cambios, tienen que agarrarlos con muchas protecciones, porque si no te andas quemando Cuando lo sacaron, ¡pum!, apagó la luz de Jagannath Puri. Entonces son cosas así muy extraordinarias, ¿no?, que existen, ¿no? De Krishna dejó sus indicios, ¿no? Entonces todo esto es muy bonito, ¿no?, porque nos ayuda, ¿no?, a entender la gran posición de la Suprema Personalidad de Dios, quien Bhagavan, ¿verdad?, en persona. Y bueno, es un tema muy bonito, espero que les sirva de contribución a todos los devotos, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla aquí en el comentario. Ahorita Rada nos va a checar esto. O alguna duda, Rada, alguna pregunta, Madhu. ¿Algún devoto que tenga alguna pregunta, alguna duda? Pueden escribirla ahí en el comentario, Bhaktabaku nos manda a saludar, buen día. Acércate más, acércalo más y ahorita ya me lo traes, no hay problema, pasa. No, es que no hay preguntas. Bueno, para los que oigan la clase después de esto, pueden hacer preguntas en el comentario, ¿verdad? Y serán contestadas. Y serán contestadas. Bueno, muchas gracias. Espero estas próximas clases también leerle otras cosas bonitas, así de Krishna, algunos temas muy bonitos, algunos escritos de conferencias y debates muy bonitos refutando el ateísmo por su santidad Grande Goswami Maharaj, el debate del aborto, la introducción del espiritualismo dialéctico, léele otros temas así muy bonitos, la desaparición de Chaitanya, las fuentes que hablan, cómo Chaitanya desapareció, sus fuentes que lo atestiguaron de su aparición mística en 3 lugares, todos temas tan nectarios que todos queremos escuchar. Bueno, muchas gracias, Toda Shira Prabhupada. Haribol, Madre Mauna. Haribol. Ay, Madre Mauna, mañana se va a tener que conectar a las 8 más tardar para que dé la clase usted ahí, porque está haciendo mucho frío en Saltillo, para que dé la clase desde su hogar. Hare Krishna, Haribol.